Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo. Vamos a hablar sobre literatura relacionada con el mundo de las pandillas. Son estos 5 libros que tengo aquí, 5 libros relacionados directamente con el mundo de la criminalidad primigenia, digamos. Pero antes de que comencemos me gustaría que se suscribieran al canal. Se los agradezco muchísimo, nos hemos suscrito muchos. Me gustaría también que me regalaran un like, no les cuesta nada, y que me comenten qué piensan, si en su país hay pandillas, si hay algún libro de pandillas que quieran recomendarme y que yo no conozca, que seguramente hay muchos. Y bueno, pues comencemos. Traigo por aquí un par de libros que son muy interesantes y vamos a empezar con este que está aquí. Se llama The Warriors. Es una novela que originalmente lleva el nombre de Los Amos de la Noche, de Sol Yurik. Y pues hay hasta una película que es muy interesante, muy bien hecha y fascinante, pero básicamente lo que hace Sol Yurik es tomar un libro de la antigüedad griega, un libro que se llama Anábasis, que habla prácticamente sobre unos soldados griegos, básicamente espartanos, que tienen que huir de un determinado lugar mientras todos los están persiguiendo para matarlos. Y lo que hizo Sol Yurik de una manera espléndida y fascinante fue que traspasó el libro Anábasis de estos guerreros griegos y lo pasó básicamente a la actualidad. Y se desarrolla en el mundo de las pandillas neoyorquinas de los años 70, la enorme variedad que hay de pandillas. Como todos sabemos, pues Nueva York siempre se ha caracterizado por la criminalidad. Y pues un libro recomendadísimo, una película bellísima sobre la estética de las pandillas de los años 70, sobre todo cómo se visten, cómo se peinan, cómo hablan, y es una verdadera joya. Se consigue en español, esta edición es una edición en español, incluso es una edición mexicana. Vamos a hablar de otro libro sobre pandilleros, que es este que está aquí, que seguramente muchos de ustedes conocen. Se llama La Naranja Mecánica, de Anthony Burgess. Y básicamente es un libro de ciencia ficción relacionada con una versión, digamos, apocalíptica de la violencia. Y básicamente lo que hace Anthony Burgess es pues hablarnos de unos pandilleros que se dedican básicamente a aterrorizar y a robar durante las noches, como generalmente se hace en el mundo de las pandillas. Vamos a ponerlo aquí. Y Anthony Burgess hace un trabajo espléndido de principio a fin con este libro. Vale la pena mencionar que está escrito originalmente en inglés, y más allá de estar escrito en inglés se usa mucho slang ruso, se usan algunas palabras en inglés, incluso se inventa un lenguaje para comunicarse en este sentido de las pandillas, y al final de todas las ediciones en español y en inglés viene un glosario, porque verdaderamente a veces es un poco complicado entenderle a este lenguaje pandilleril inventado por Anthony Burgess. Vale la pena mencionar que este libro está inspirado desafortunadamente en una violación que cometieron unos marinos norteamericanos que desertaron durante la Segunda Guerra Mundial y violaron a su esposa, y a partir de ahí se le ocurrió a Anthony Burgess hacer esta como realidad, o hablar de esta realidad tan brutal. Nos vamos con esto que está aquí, que ya hemos hablado de ello en el canal, porque pues siempre hablamos de temas relativamente interesantes y actuales. Estamos hablando de La Ciudad de Dios, de Paulo Lins, una novela que rompió gran parte de los esquemas novelísticos sudamericanos, por lo menos, y habla prácticamente sobre la ciudad de Dios, sobre la criminalidad compartida por ciertos amigos, y sobre la introducción de la cocaína y el mundo de las drogas en Río de Janeiro. Básicamente, como todos sabemos, la Ciudad de Dios es una favela famosísima que también tiene una versión en película increíble y vale la pena conocer. Se vuelve una novela en donde hay muchísimos personajes, y una novela que se vuelve muy muy entrañable porque los personajes están súper bien desarrollados. Afortunadamente Paulo Lins pues, habla de primera mano porque vivió en la Ciudad de Dios, conoce básicamente lo que pasó en esa famosísima Ciudad de Dios, y vale muchísimo la pena conocerla si les interesa el mundo de las pandillas en Sudamérica. Y vamos con un clásico que es este que está aquí, que se llama Gangs of New York, de Herbert Hasbury. Este libro
hay también una película, se consigue con relativamente facilidad. Pandillas de Nueva York habla sobre la fundación de Nueva York durante el siglo XIX, porque recordemos que Estados Unidos nace a finales del siglo XVIII, se los dije que se iba a caer. Y Herbert Hasbury lo que hace es una investigación en donde nos describe cómo se desarrolló Manhattan, cuántas pandillas habían, cómo actuaban cada uno de los pandilleros, y recordemos que prácticamente en todos los gestos humanos siempre hay como una estética. Y nadie puede negar que los pandilleros pues se visten de una forma, hablan de una forma, y la estética de estos espacios y de esta manera de vestirse está excelentemente desarrollada en este libro. Es tan importante que, más allá de la película de Martin Scorsese, en casi todas las ediciones que conozco está el prólogo hecho por Borges, porque Borges era un amante de Pandillas de Nueva York, y es un libro fascinante. A mí cuenta ciertas cosas que de repente termina uno por no creerlas, ¿no? Y por decir, nadie sabe realmente si eso podía ser posible, pero esto de las golpizas callejeras, de las organizaciones criminales, de estos retos entre pandillas para ver quién gobernaba en estos espacios, está muy bien documentada y vale muchísimo la pena. Nos vamos con el último libro de los 5 que les traje el día de hoy, y es este que está aquí, que es una verdadera joya. Se llama Crónica desde la región más violenta, y es un libro que hizo esta editorial que se llama El Faro. Y básicamente El Faro es un periódico que existe en El Salvador, un periódico digital, y posiblemente es el periódico más importante o más influyente dentro del fenómeno de tratar de entender El Salvador con sus complicaciones. Y El Faro hace un trabajo increíble en esto porque analiza el fenómeno de las pandillas del barrio 18, analiza la Mara Salvatrucha 13, y lo analiza formalmente desde su nacimiento, desde cómo se formó en Los Ángeles, desde cómo se desarrolló en distintas partes del mundo, y vale muchísimo la pena darle una revisada, porque en el fondo todos sabemos que el fenómeno de las pandillas pues, está muy presente en América Latina. Y pues es un trabajo súper bien documentado, súper bien investigado. No tiene un autor fijo porque son varias investigaciones periodísticas que se hicieron. Y para entender posiblemente lo que pasa en El Salvador, lo que pasa en el resto de América Latina y la función que tienen las pandillas en este contexto social que de repente se vuelve muy complicado en países latinoamericanos, esta edición que se llama Crónicas desde la región más violenta es una verdadera joya. Viene en la colección Sala Negra del Faro. Son 2 tomos. Yo nada más tengo el tomo número 1, pero vale muchísimo la pena revisarlo. Y pues ahí está. Me gustaría que me comentaran qué les parecen estos libros, si los conocía o no los conocía, si le gustan o no le gustan. Me gustaría también que me regalaran un like y que se suscribieran al canal, porque vale muchísimo la pena que estemos en contacto. Lo hemos hecho relativamente bien hasta ahorita. Y pues paz, hermanos, y sigan leyendo, aunque sea de pandillas.